Hoy en día son muchos los que ese día salen a la calle. Sobre el origen del día 1 de mayo, el Día del Trabajador, y el concepto de trabajar. Hoy en día son muchos los que ese día salen a la calle, pero más que para reflexionar o reivindicar realmente mejoras laborales, yo creo que muchas personas ese día ya se lo toman como una jornada festiva más, y poco más, y quizás muchas ya ni siquiera son conscientes del origen de ese día, ni de las luchas y reivindicaciones sociales que lo originaron. Si hacemos una búsqueda rápida sobre el concepto y la definición de trabajar, veremos que trabajar se define como aquella acción u ocupación de la persona, la cual conlleva un esfuerzo físico o intelectual con el fin también de recibir un salario, una contraprestación o una remuneración por parte de la empresa o la institución, para la cual esa actividad es realizada, pero esto no siempre ha sido así. En un principio, eran tareas que realizaban los esclavos por órdenes de sus amos, y evidentemente sin ninguna remuneración a cambio, salvo recibir algo de comida y cobijo por parte de estos. Luego con la Revolución Industrial, en el siglo XIX, de la mano de la máquina de vapor, el ferrocarril, y de las primeras fábricas del textil, también se fueron incorporando las mujeres al mundo laboral, y es ahí donde empezaron las primeras manifestaciones de los trabajadores per conseguir unas condiciones de trabajo más dignas y más igualitarias entre hombres y mujeres, y también unos horarios y unos salarios más dignos. De hecho, en un principio las mujeres trabajaban en secciones o compartimentos separados al de los hombres, y con unos salarios que eran la mitad o menos que el de los hombres. En verdad el salario de la mujer era casi como algo simbólico, era concebido como una mera ayuda a la economía familiar, pues todo el protagonismo recaía siempre en el hombre. Todo esto provocó las primeras manifestaciones y huelgas en la ciudad de Chicago en 1886, donde los trabajadores y trabajadoras pedían mejoras laborales, como por ejemplo, pedían una reducción de la jornada laboral a 8 horas, pues antes se trabajaba de 12 a 18 horas cada día, e incluso las primeras mujeres en manifestarse fueron encerradas y quemadas vivas dentro de la empresa, y de ahí viene la conmemoración cada año del Día del Trabajador. Con este clima social y esta de lucha titánica, poco a poco se fueron consiguiendo los avances sociales y legislativos, y también se crearon las primeras guarderías de niños en las mismas fábricas, para cuidar a los niños mientras sus madres trabajaban. Asimismo también se aprobaron las primeras leyes para proteger a los menores de edad que entonces ya trabajaban desde muy niños, e intentar así evitar la explotación infantil. Desde entonces, evidentemente se ha avanzado mucho en materia laboral, ya hay más igualdad para acceder a los diferentes puestos y tipos de trabajo, al margen de ser hombre o de ser mujer, pero realmente y sin duda alguna, aún falta mucho por conseguir más avances y la plena igualdad. Por eso es importante la constancia en las reivindicaciones y las manifestaciones, y que éstas no sean solo durante 1 o 2 días ni en tono casi festivo. En verdad las manifestaciones o huelgas deberían de durar varios días seguidos, para que los políticos hicieran bien su trabajo o cumplieran lo prometido, sí o sí. Por ejemplo, aún faltan normas y medidas para terminar de una vez con la brecha y diferencia de salario que aún existe entre hombre y mujer, pues hoy en día en pleno siglo XXI, el hombre muchas veces aún cobra más dinero que la mujer, a pesar de hacer el mismo tipo de trabajo. Y por supuesto, también falta mucho por hacer para lograr la integración laboral de las personas con discapacidades más importantes y severas. Hace falta crear más puestos de trabajo a medida y ajustados a cada persona y cada perfil laboral, pues de lo contrario, hay muchas personas con discapacidad que no tienen la oportunidad de acceder al mundo laboral, a pesar de estar formadas y de haber estudiado como los demás. Personalmente, yo me licencié en Derecho, y también hice un posgrado y prácticas en un despacho de abogados. Yo sabía que mi dificultad en el habla sería un obstáculo importante para ejercer de abogado, pero lo cierto es que tampoco encontré la oportunidad de trabajar en algún despacho. Realmente nadie me ayudó en mi desarrollo profesional, y por primera vez me sentí olvidado y rechazado por la sociedad, pero entonces, lejos de rendirme, empecé a escribir y a colaborar en una revista de la Fundación de Parálisis Cerebral, y eso me hizo sentirme útil de nuevo, y gracias a la revista pude conocer a la Fundación. No somos invisibles, y con el uso y el potencial de las nuevas tecnologías, paradójicamente, ahora y desde hace años estoy dando charlas y hablando en público, lo cual, antes me parecía un sueño imposible de alcanzar. Ahora sí que puedo decir que estoy trabajando como formador en valores humanos, lo cual, me encanta y me siento realizado, pues creo que con ello aporto cosas importantes al resto de la sociedad.
Y como digo en una de mis charlas, sobre el éxito de profesional, creo que muchos aún lo asocian al hecho de ganar mucho dinero para comprarse casas y coches cada vez más grandes y más caros, aunque ello suponga una nueva forma de ser esclavos del trabajo. Muchos trabajan solo para pagar hipotecas tras hipotecas hasta llegar a estresarse, a coger nervios y a enfermar física y mentalmente. Al final muchas personas entran en este círculo vicioso del capitalismo y del consumismo, y sin darse cuenta, solo viven para trabajar, como pasaba en la antigüedad, y no se dan cuenta de que en verdad, el éxito profesional está en trabajar para vivir, está en trabajar en algo que te guste de verdad y que tenga un sentido positivo, pues si algo nos gusta de verdad, entonces el hecho de trabajar deja de ser una obligación, y se convierte en todo un placer. Además, si tenemos las necesidades básicas cubiertas, todo lo demás, ya es un mero capricho que está de más.